El diario La Nación dice que un trabajador público gana en promedio casi 3 veces de lo que gana uno privado. Es cierto, en este video explicamos cuáles son los problemas de comparar papas con chayotes. La Nación tituló "Salarios públicos crecen de forma sostenida mientras sueldos privados se estancan". La nota resalta que el salario promedio de un funcionario privado en Costa Rica es de 371.000 colones y el de uno público de casi 1.030.000 colones, casi 3 veces de lo que gana uno privado. La Nación no es el primero en decirlo, es un argumento bien repetido. Lo usa el exdiputado del PAC, Ronald Solís, en este artículo de opinión, Juan Carlos Hidalgo y hasta Pilar Cisneros. Bueno, ¿usted vio ese artículo que sacó hace poquito La Nación? Sí, lo vi. Son 304.000 trabajadores públicos y 1.800.000 privados. Pero la media del salario en el sector privado son 371.000 y la media, óigame, don Claudio, la media en el sector público es 1.030.000. Vale, pregunto. ¿O ganan muy bien los públicos o ganan muy mal los privados? Yo creo que ganan demasiado bien. El tema de salarios se ha discutido mucho. También se han compartido otros cálculos distintos a los de La Nación, pero usaremos el del diario porque ha sido el más divulgado. Los promedios y tendencias de La Nación que ellos citan son correctos. Pueden revisarse en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. También es cierta la tendencia de que los salarios públicos están creciendo más rápido que los privados, pero hay un descuido muy importante en los datos. Estamos comparando papas con chayotes. Pensemos que este recipiente representa el salario promedio en el sector privado y ese otro representa el salario promedio en el sector público. La diferencia que reporta La Nación es de casi 3 veces, un 177%. Vamos a ver por qué eso es una hipérbole de la realidad, una exageración. Hablemos de 3 razones por las que es exagerado. No son las únicas, pero sí son muy importantes. La primera, la informalidad. La enorme mayoría de gente trabajadora del sector público está formalizada, un 99,6%, prácticamente todo el mundo. Pero en el sector privado la historia es diferente. Poco menos de la mitad, un 46%, tienen empleo formal. Es decir, que la mayoría de personas que trabajan en el sector privado ni siquiera están inscritos ante la Caja Costarricense de Seguro Social. También puede ser que trabajen en empresas que no están constituidas en sociedad o pueden trabajar por cuenta propia. Entonces, sabemos que todos los empleados del sector público son formales. Comparemos sus salarios con los empleados privados formales. ¿Qué pasa si hacemos eso? Resulta que las diferencias en los salarios entre un trabajador del sector público formal no resultan en el triple, como dice La Nación, sino que la diferencia se acorta, ahora es del doble. El salario promedio de un trabajador privado en el sector formal es de poco más de 500.000 colones, mientras que el de uno público es de 1.033.000 colones. Pero el cálculo sigue siendo inadecuado. Esta es una segunda razón de por qué. Veamos el nivel educativo. 7 de cada 10 trabajadores en el sector público han estudiado en una universidad. En el sector privado, esa proporción baja a solo 2 de cada 10. Uno esperaría que esas diferencias en la educación se reflejen en el salario, ¿no es cierto? Si la enorme mayoría de trabajadores en el sector público estudiaron en la universidad, comparémoslo con trabajadores del sector privado que también fueron a la universidad. Ahora la diferencia es de 0,7 veces, no es de casi 3 veces, como señala La Nación. Tercera y última razón, hay un problema todavía más grave en la comparación de La Nación. El cálculo se hace especialmente a brocha gorda con las jornadas laborales. Si Ana gana 500.000 colones por trabajar medio tiempo y Luisa gana 1.000.000 de colones por trabajar un tiempo completo, no es adecuado decir que Luisa gana el doble que Ana. En la práctica ganan lo mismo. Y es que algo similar sucede con el cálculo de La Nación. Esa estimación no toma en cuenta que el 87% de los trabajadores del sector público trabajan en jornadas de 40 horas o más. En el sector privado el porcentaje se reduce a 66%. ¿Y cómo conseguimos corregir eso? Usemos el salario por hora. Eso reduce todavía más las diferencias. Por ejemplo, tomemos el salario por hora de un trabajador del sector público formal con título universitario y comparémoslo con el del sector privado en las mismas condiciones. Ya el trabajador público no está ganando casi 3 veces lo que gana uno privado, sino 0,6 veces más. Pero todo esto todavía no es suficiente. ¿Por qué comparar empleados públicos con privados es como poner a la par papas con chayotes? Porque son poblaciones muy distintas. Hay muchas diferencias en niveles de formalidad, hay muchas diferencias en educación, hay muchas diferencias en cantidad de horas trabajadas y todavía hay muchísimas más diferencias que no mencionamos. ¿No sería fantástico entonces que existiera una técnica para comparar salarios que le bajara el volumen a todas esas diferencias? ¿Hay alguna forma de comparar todo al mismo tiempo? Esa técnica existe
y nosotros la usamos. Bueno, en realidad nos ayudó el economista y estadístico Andrés Fernández. Él nos ayudó a encontrar una aproximación más fiel a la realidad. La técnica estadística se llama regresión lineal. No vamos a entrar en explicaciones técnicas, en doblecheck.cr pueden encontrar algunos detalles metodológicos. Pero, en fin, ¿cuál es la relación más acertada en cuanto a salarios públicos y privados? La diferencia no es del 177%, que es el equivalente a multiplicar 3 veces el salario de un trabajador del sector privado, según la Nación, sino que la diferencia ahora es del 32%. Es decir, el dato de la Nación exagera en 5 veces esa diferencia que pudimos sacar con una herramienta más fina. El autor de la nota de la Nación fue el periodista Juan Córdoba. Doblecheck compartió sus hallazgos con él. El periodista reconoció que nuestras observaciones son correctas. También dice que él sí advirtió en su artículo que había diferencias entre los dos sectores, como la formalidad y la educación. Por supuesto, como dijimos al inicio, la brecha existe. También sabemos que la diferencia ha sido casi constante desde que existe la encuesta continua de empleo del INEC. ¿Es buena o es mala esa diferencia? ¿Qué dice de los salarios públicos y qué dice de los privados? Esos son criterios y juicios que no nos toca hacer. Pero La Nación, y Pilar Cisneros, y Ronald Solís, y Juan Carlos Hidalgo, y otras muchas figuras aportan y repiten un dato exagerado, inflado 5 veces.